Gloria al nombre del Señor, aleluya. Yo quiero saludar a todos nuestros hermanos que están conectados en la transmisión online. Les bendigo a todos y cada uno de ustedes. Yo le voy a invitar a que usted ponga presente. Ponga presente porque si no lo dejo ausente. Gloria al nombre del Señor, aleluya. También les quiero recordar, aunque no estamos en anuncio, de que nosotros seguimos nuestros matutinos. El ejército de intercesión sigue clamando en las mañanas. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Miren, hermano, alguno pudo tener quizás algún tipo de opresión o susurro del enemigo, pero es mentira suyo. Me recordé ahora de las letras de un coro de un hermano de la iglesia de hace años atrás, que cantaba: son mentiras, son mentiras, son mentiras, Satanás, son mentiras, son mentiras, son mentiras de Satanás. A los hijos del Señor tú no le puedes hacer nada. A los hijos del Señor tú no le puedes hacer nada. Mentiras son, mentiras son, mentiras son de Satanás. Mentiras son, mentiras son, mentiras son de Satanás. A los hijos del Señor tú no le puedes hacer nada. A los hijos del Señor tú no le puedes hacer nada. Eso fue gratis. Gloria al nombre del Señor. Bien, amados, vamos a entrar en lo que es el tema que nos compete en esta mañana. ¿En qué libro nosotros estamos versando en las últimas semanas? Éxodo. Éxodo, gloria al nombre del Señor. El primer mensaje fue acerca de el capítulo 1, luego el capítulo 2 la semana pasada. Hoy vamos a dar un paso atrás para volver al capítulo 1, porque quiero entregar un mensaje que la iglesia necesita hoy. Gloria al nombre del Señor. Porque vamos a hablar sobre el tema: es mejor temer a Dios contra la presión. El temor de Dios contra la presión. Éxodo 1, capítulo 15 hasta el 21. Vamos a hablar de las parteras. Gloria al nombre del Señor. Si alguien lo está buscando, me dice amén para yo esperarlo. Yo no estoy ofreciendo ahora. Usted tiene que ganárselo allá arriba. Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llama Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras, y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. ¿Qué hizo Dios? Y Dios hizo bien a las parteras
Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Ahora todos juntos vamos a leer el 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre. A ti toda la gloria, oh Dios. Ahora vamos a exponer el mensaje para hoy. Bendícelo en nuestras vidas, Dios. Hazlo prosperar, así como tu palabra no vuelve vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gracias. Pueden sentarse. Esta mañana vamos a hablar de presión. Y no es de la presión del agua que está en la tubería, no. Es de la presión que nosotros como creyentes recibimos. Y muchos aún sin ser creyentes la reciben. Presión. Presión que viene de la gente que no tiene temor de Dios. Es más, que se oponen a Él. Presión que viene hasta de la familia. Presión que viene hasta de los amigos. Presión que viene hasta del gobierno. Nosotros, para combatir a esa presión que viene de terceros, lo único que tenemos que tener es temor a Dios. El temor a Dios puede definir en nosotros nuestra posición y nuestras calidades como creyentes. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero introducir hasta con una anécdota que yo viví. No sé si lo dije aquí. Bueno, cuando yo me convertí en el año 1900.com, mire, hermano, yo tenía ciertos amigos y vecinos que me apreciaban, pero había presión. A pesar de que fue a temprana edad, con los cuales yo pude hasta compartir, incluso hasta cervecitas y cosas por el estilo. Cuando yo me convertí, ellos me tenían una presión sobre el consumo de esa bebida. Y vez tras vez me preguntaban, entonces la iglesia te prohíbe. Y usted sabe lo que venía atrás. De todo ponían atrás. La iglesia te prohíbe esto. La iglesia te prohíbe aquello. Y yo como ingenuo, como la dominguera de hoy, como un imberbe. Imberbe es una persona que no tiene barba. Es un pequeño. Un pequeñito. Amén. Como un novato. Como un pino nuevo. Yo les daba mis razones de por qué no lo hacía. Y ahí es donde venía la presión. Y ahí donde venía el bullying. Y ahí era donde que venían las mofas. Gloria al nombre del Señor. Y yo en mis meditaciones sobre esos aspectos, yo dije, pero vean, a mí la iglesia no me prohíbe nada. A mí nadie me ha dicho, deja de hacer aquello y de lo otro, sino que yo, de una manera consciente, porque lo he leído en la Biblia, me abstuve de hacer muchas cosas que hacía. Entonces dije, se acabó esto. Cuando me preguntaban, y es que entonces la iglesia te prohíbe bailar, y yo le decía, no, yo decidí no bailar.
se acababa la discusión. Se terminaba ahí. Se acabó el bullying, se acabó la presión. Gloria al nombre del Señor. Y es algo que nosotros podemos ver en la historia que nos compete en esta mañana. Las parteras. Las parteras. Yo les referí en el primer mensaje del Éxodo sobre el origen de las parteras, que desde la óptica judía ellas no eran hebreas, sino que eran egipcias, porque las hebreas no podían asistir a las egipcias por ser de una clase inferior, una clase subyugada, una clase esclava. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces podemos ver como evidencia que ellas le responden en el verso 19: no, es que antes que nosotros lleguemos a darle asistencia, esas hebreas que no son como las egipcias ya han dado a luz y no se puede hacer nada. Si hay un elemento de comparación, es que conocían cómo parían las egipcias y conocían cómo parían las hebreas. Aquí es donde encontramos nosotros a iniciar nuestro trayecto de reflexión sobre esta porción de la Biblia. Estas dos mujeres a las cuales se le asigna nombre, Cifra y Fúa, no le pongan nombre a sus hijos como eso. Amén. Óigase bien. Algunos tratan de buscarle el significado desde el lenguaje hebreo y otro desde el egipcio. Y desde el lenguaje egipcio, ellas, su nombre significa, el de Cifra, el de Fúa no tiene aplicación. El de Cifra es como hermosa o hermoseada o bendecida. Bien. Entonces, estas dos mujeres se encuentran registradas con sus nombres en la Biblia. Fíjese lo que encontramos aquí. Faraón dispuso él matar a los varones, a los niños varones. Si son niños, son varones, ¿verdad? Antes que usted me lo diga, yo mismo me corrijo, porque ya estoy así. Yo sé que yo tengo ahí correctores y entonces no es fácil. El que cree que es fácil predicar, no es fácil. Muy bien. Él decidió, él emitió un decreto o una disposición porque llamó a las parteras. No hubo ni un gobierno ni una legislación al respecto. Sí hubo una especie de consenso que lo podemos ver verso más arriba, pero él fue quien llamó a las parteras. Él quería detener la proliferación o el crecimiento del pueblo hebreo desde su nacimiento. Y fueron solamente dos mujeres las que se mencionan acá. A veces nosotros tenemos la idea que se necesita una mayoría para ejercer oposición. Y queremos salir todos, vamos a unirnos todas las iglesias con campanas y con marcha y vamos a protestar y vamos a hacer. No son las mayorías.
Yo recuerdo una frase jocosa que uno de mis hermanos me enseñó siendo yo joven sobre el tema de las mayorías. Él decía: coma hierba, porque millones de vacas no pueden equivocarse. Porque muchos, incluso hasta creyentes, se pliegan a las mayorías, porque todo el mundo lo hace, todo lo que ve, quieren hacerlo y quieren seguir ese lineamiento. Cuando la Biblia a nosotros nos da un lineamiento, un estilo de vida, y queremos plegarnos a la mayoría, a la discusión del momento. Sin embargo, nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios. No se necesita una mayoría, solo se necesita una persona que tenga temor a Dios. Y cuando hablamos de ejercer oposición, estamos hablando de hacer resistencia a las presiones mundanas, a esas presiones que quieren torcer nuestra libertad, aquellas presiones que quieren torcer nuestros derechos para obligarnos a hacer lo indebido, lo que contradice la palabra de Dios. En este pasaje, cuando no apareció un líder, un jefe, usted sabe que los jefes siempre están ahí cuando quieren crédito. No apareció ninguno de los jefes de las familias hebreas. No apareció ni siquiera un líder de los hebreos, sino que aparecieron dos mujeres que probablemente no eran hebreas. Usted ve lo fácil que a veces es buscar la cámara, buscar el foco. Oh sí, cuando hay que tirar una foto con... Estuve con fulano de tal y ahí nos reunimos con... Pero a la hora de defender los valores cristianos, hay quien prefiere dejar las puertas de su casa cerradas. Nosotros recibimos presión porque representamos la oposición, la resistencia contra esas apetencias dañinas, diabólicas de las tinieblas. No se necesita una multitud para ejercer oposición, solo se necesita temor a Dios. Un ejemplo de ello fueron los varones hebreos que estaban en Babilonia, a los cuales se les indujo a adorar a la estatua. Y cuando fueron llevados ante el juicio, ahora ustedes están dispuestos que al oír los instrumentos, un nombre rarísimo, zampolla y cosas por el estilo, se arrodillan y adoren a la estatua. Y ellos, yo no sé, pero en el contenido de la expresión yo le noto una tranquilidad pasmosa. Usted sabe como cuando tú tienes un respaldo atrás, que no importa lo que pase, porque hay un respaldo atrás, pero también tú tienes unos valores definidos. Ellos le dijeron: no es necesario que te respondamos. El Dios que nosotros le servimos nos puede librar de tu horno. Pero sepa que si Él no lo hace, tampoco nos vamos a arrodillar. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Hoy contra Herodes se levantó
Un individuo solo que estaba por el desierto, que no tenía ni siquiera una ropita de marca, sino que se vestía era de cuero. Y señaló en oposición a Herodes lo mal que estaba haciendo, aunque le costó la cabeza. La Biblia a nosotros nos enseña desde el mismo Génesis 1:28. Nos dice que Dios le dio autoridad al hombre sobre toda creación, sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales del campo, pero nunca le dio dominio sobre otro hombre. Los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Quién tiene poder sobre quién vive y sobre quién muere? Sino Dios. En Egipto, Faraón no solo quiso apropiarse de la vida de esas personas como que si fueran objetos, porque no le importaba si vivían o si morían, solamente le importaba que se le sirvieran. Y yo no quiero arreciar ahí en ese puntito. Usted sabe, esa filosofía de vaso desechable. Tú eres mi consentido, tú eres mi ñoñería, mientras tú me funcionas, me sirves, si no. Ustedes saben que yo no lo digo por ustedes, pero a ustedes se lo digo. La proposición de Faraón a las parteras era para incidir sobre quién merecía vivir y quién merecía morir. Los mayores desastres producidos por el ser humano llegan cuando en una cultura caída, una cultura apartada de Dios, bajo preceptos filosóficos humanistas, pretende tomar el lugar de Dios. Dios no impartió dominio del hombre por el hombre. Si alguien está por encima del ser humano, es Dios. Ni las prácticas de esclavitud, ni la eutanasia. Voy a traducirle el término eutanasia. Para el que no conoce el concepto, la eutanasia es una posición que argumenta que hay que seleccionar los mejores de los nacidos vivos, los que merecen vivir, los que están saludables, que no les falta nada, que tienen el perfil del ser humano que ellos quieren conservar, que viva. Eso es la eutanasia. Si alguien no llega a cumplir los requisitos, pues lo que merece es la muerte. Eso es más profundo de ahí, pero vamos a dejarlo ahí. Las prácticas de esclavitud, la eutanasia, la ideología de género, proyectos de ley del aborto, no son más que una muestra del nivel de degradación del ser humano, inmerso en sus propias filosofías, creyendo que pueden ocupar el lugar de Dios, creyendo que pueden decidir sobre la vida de una persona, creyendo que pueden decidir quién tiene derecho a hablar y quién no. Esto está de terrible, hermanos. En la naturaleza de la decisión de Faraón, además de una posición étnica, egipcios contra hebreos, había un contenido espiritual. ¿Por qué? Porque Faraón siempre reclamaba ser el hijo de uno de los dioses de Egipto. Y de hecho ahí vienen los nombres. Tutmosis
significa hijo de Tut, una de esas divinidades egipcias. Ramsés, hijo de Ra. Cada uno de ellos reclamaba ser representante de la divinidad aquí en la tierra. Entonces, cuando Faraón veía la prosperidad de este pueblo y cómo era fuerte y cómo podía alcanzar el bien de Dios, tuvo celo y quiso anteponerse o oponerse a esa bendición, a esa prosperidad que Dios le daba a un pueblo que quizás era de tercera o cuarta categoría. No era solamente étnica, sino también espiritual. Era una lucha sobre quién mandaba. Era una lucha sobre quién era sometido o subyugado. Era una competencia sobre quién era prosperado. La posición de un faraón tenía sus raíces en esto, en esa reclamación a ser parte de la divinidad. Y subraya esta afirmación que te voy a dar. Siempre que hay una opresión espiritual, es evidente una lucha de poderes espirituales. Cuando Dios tiene un propósito en una persona, en una familia, en una comunidad, se desatarán las tinieblas en contra de ese propósito de Dios para bendecir, para prosperar a esa familia o a esa persona. ¿Cuántas personas tienen dificultades para levantarse a orar bajo el pretexto de un supuesto miedo a la cucaracha o a los ratones, a cualquier cosa? Mire, si tú quieres di amén, o si quieres di ouch. Y entonces creamos la posición, la nueva posición de oración. Sobre mi colchón, arropado y clamando al Señor ahí. Usted sabe, es una nueva pose de oración. Si tú estás en paz con Dios, ¿qué impide que tú avances? Si caminas y tienes temor a Dios, ¿qué no te deja prosperar? ¿Qué impide que te llegue la respuesta divina? Solo las tinieblas se pueden oponer bajo con argumentos, bajo argucias, qué sé yo la palabra, sobre algunas prácticas que evitar que tú puedas dedicarte sosegadamente a la oración, a buscar a Dios, a clamar. Y cuando no clamas, no llega la respuesta. Vámonos al pasaje de Daniel. Cuando Daniel empezó a orar y ayunar y clamar para entender lo que estaba pasando, hasta que 21 días después llegó la respuesta. Y el ángel le dijo: desde el mismo momento en que empezaste a orar, salió la respuesta. Pero hubo quien se oponía. ¿Ustedes recuerdan el tema del mensaje del domingo pasado? No hay medalla antes de la carrera. Sí, la medalla llega después de la carrera. ¿Tú quieres que Dios haga? ¿Y qué tú vas a hacer entonces? ¿Te vas a quedar contemplativo? Usted sabe como los monjes, la figura de los monjes que se subían era hasta un
no solamente un peñasco, hacían hasta construcciones como una especie de obelisco, y encima del obelisco se quedaban ahí y eran contemplativos. El creyente no fue convocado por Dios para ser contemplativo, sino ser las manos, los pies y la boca de Dios sobre esta tierra, que necesita tener sabor, necesita ser salada. En la oscuridad que hay en la tierra, necesita que haya lumbreras que puedan iluminar. Si tú luchas y luchas y no encuentras respuesta, alguna oposición se ha levantado. Entonces, cuando tú tienes que ser intencional, ¿quién vio la película Cuarto de Guerra? Cuando esa mujer entendió por esa ancianita, empezó a hablarle al diablo y a las tinieblas y lo puso en su puesto y se va. Esa es la conciencia que tú tienes que tener. Tú no puedes orar simplemente, ay Señor, ay Señor. Tú tienes que ponerte bien los breteles, la correa, la falda, el pantalón y decir, aquí tú no, diablo. En el nombre de Jesús, tú no tienes cabida. Pueden dar un aplauso al Señor. ¿Usted sabe cuál es lo peor de todo? Que muchas veces el enemigo nos da la cara. Faraón ni siquiera mandó la guardia. Mandó a 2 mujeres comunes, las que se podían meter en las casas. Mata a los niños y dale vida a las niñas. El diablo no da la cara y ahí es donde confunde mucha gente. Ay, que me dijo que esto, que dejara de orar tanto, que dejara de leer tanto la Biblia, que me iba a volver loco, que dejara de ayunar porque me iba a dar una cosa, un faracho, un yello. Tú te ibas a quedar, te va a caer, te va a dar a ti, te van a crear úlceras. El diablo no da la cara. Se viste de un amigo, de un familiar, de alguien muy familiar a ti cercano. Ay, ahí viene la partera, déjala que entre, que yo estoy ya en labores de parto. Y en esa labor de parto, ¡guau!, se oye el grito y le ves algo que le está colgando. ¡Crack! Fui muy gráfico. Perdónenme si fui muy gráfico. Eso era lo que creía que Faraón, que esas mujeres tenían que hacer. Sin embargo, la palabra de Dios dice que ellas tuvieron temor a Dios. El enemigo no da la cara, es cierto, pero nos quieren obligar bajo conceptos y filosofías o argumentos que muchos lo compran. Hermano, da pavor ver incluso hasta supuestos cristianos decir que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, sobre si la criatura debe vivir o no. Pero aquí mismo en el país yo me enteré de una pastora, no sé si era pastora, que entró en defensa de eso del aborto.
Y a las pocas semanas ya la habían separado del ministerio de esa iglesia. Pero esos son a los líderes. ¿Y a ti? Cuando te cuestionen sobre qué tú piensas, sobre mantener viva la madre, aunque haya que sacrificar a la criatura, por causa de un abuso sexual, esa criatura debe morir. Si hay alguna malformación, esa criatura debe morir. Y te van enredando y enredando y enredando. Y si tú no tienes bases ni valores cristianos, tú vas a terminar diciendo, es verdad. Porque si alguien viola a mi hija, si no mato a ese hombre, mato a la criatura. Sonó duro ahí esto, y eso está aquí grabándose. ¿Y qué es más fácil? Pasar por ese trauma, por ese episodio, sabiendo que viene acarreando muchas consecuencias espirituales y psicosomáticas, que tú vas a tener que enfrentarte con muchos episodios en tu vida psiquiátricos, y eso te va a perseguir toda tu vida. ¿Por qué no dejas que esa criatura nazca? Y le pide al Señor orientación sobre qué hacer. Porque Dios puede sanar. Así como te perdonó, Dios puede hacerte perdonar a todo aquel que daño te hizo. Y si no hay más remedio, hay muchas personas que necesitan un hijo. A principios de año yo fui sorprendido, hermano. Y espérense que esto no va a terminar aquí. Esto va a reciar. El presidente norteamericano recibió la censura de las redes sociales. Fue censurado, lo sacaron al presidente de Estados Unidos. Lo sacaron del aire. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat y otras redes sociales se han unido y han impuesto una ley de mordaza. Todo aquel, porque se han convertido hasta en jueces. No hay ni un tribunal que avale las decisiones de ellos. No hay ni una justicia ni un juez que se exprese a favor si puede ser callado o no, sino que ellos voluntariamente, en asociación de malhechores, y estoy transmitiendo por Facebook, deciden quién puede hablar o no por las redes. Se le prohíbe al presidente americano expresarse, pero al ayatolá de Irán, que ha prometido una guerra, que ha prometido borrar a Israel, él sigue ahí. Ustedes se dan cuenta. Primero quieren introducirte leyes, filosofías y teorías, incluso para que tú aceptes de que ya el hombre no nace hombre ni la mujer nace mujer. Ella va construyendo su sexualidad. ¿Cómo decimos los dominicanos? El Señor reprenda al diablo. Yo quiero saber si el órgano sexual de uno o de otro es imaginación. A ver si yo me estoy imaginando que está ahí. Que yo lo voy a construir. Y yo una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre encerrado.
Bueno, antes de que el Señor llamara a Tibilloso, también le cerraron a él las redes. Solo porque dijo que mediante la oración una persona podía ser liberada de esas preferencias sexuales. Pero ¿dónde estás tú? ¿En qué posición estás tú? ¿Cómo tú te estás preparando para dar respuesta a tu fe? ¿Qué estás haciendo para tú poder contradecir todas esas cosas que te quieren obligar, que te quieren estrujar en la cara y hacerte obedecer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cómo vas a la Biblia para entender lo que dice Dios? ¿O apenas todo lo que conoces de la Biblia son los versos que te memorizaste o lo que dice el maestro cuando está enseñando? Recuerden que yo no lo digo por ti, pero a ti te lo estoy diciendo. A veces no son las redes sociales las que te dan la ley de mordaza, sino los compañeros. Esa presión de iguales. Esa presión de iguales. Que te dicen lo que tú tienes que hacer. Que te presionan para que tú te comportes de una manera. Cuando vuelvo a repetirse, la Biblia te dice cuál es el estilo de vida que tú tienes que llevar. Y te quieren obligar a tú aceptar posiciones de ellos, pero no toleran tu posición. Los llamados, los que están llamando a que haya tolerancia, son los más intolerantes. Que lo escuche Zuckerberg. ¿Sabe quién es él? El dueño de Facebook. Son los más intolerantes. Lo peor de todo es que en medio de esa presión de grupo, uno a veces como se espanta. ¿A dónde que vamos a parar? ¿A dónde que vamos a llegar? Yo no quisiera ver ningún evangélico, y mucho menos de aquí, de los trinitarios, mucho menos de aquí, poniéndose falda porque está a la moda. Estoy hablando con los varones ahora. Sí, porque a veces se le tiran nada más a las mujeres. Es que los piercing se ven bonitos. Es más, déjeme tomar un vaso de agua. ¿Usted sabe lo peor? Lo peor de todo eso es que los creyentes no acuden a la Biblia para entenderla. No la estudian, no buscan la respuesta de Dios a las situaciones del día a día de hoy. Y quieren estar escuchando lo que dijo fulano. Porque Molinita dijo aquello. Porque dijo Suana, que dijo fulano de tal y que dijo el otro. ¿Y tú qué dices? ¿Qué aprendiste en la Biblia? ¿Qué buscaste y encontraste ahí en la palabra de Dios? Uno a veces insiste y se vuelve hasta molestoso. Y quizás algún creyente, los de aquí no, esos no son los de otro lado. Se sienten hastiados cuando le dicen: ven a la escuela bíblica, ven a estudiar la palabra de Dios, fórmate, ven y aprende. Y es que eso me cansa.
Eso es la preocupación más grande cuando el creyente deja de ser sal y no está preparado para dar respuesta a esas cosas que están sucediendo. Y ruedan. ¿Y tú sabes cuál es lo siguiente peor? Cuando una sociedad empieza a degradarse, empieza a corromperse, ella misma está reclamando su destrucción. Piensa en Sodoma. Piensa en Roma. Todas las diabluras que ocurrían en el imperio. Y hoy solamente queda un nombre. Porque la depravación y la degradación de la cultura, de la sociedad, reclamó juicio. Y cuando el juicio de Dios se manifiesta, hay pérdidas. Hay pérdidas. Cuba, en los tiempos de Batista, una sociedad corrompida, degradada, que tuvo que venir un sistema comunista. Yo mismo veía nuestra realidad dominicana hace unos meses y yo sentía pavor, porque como iban las cosas, sabía que el juicio de Dios se aproximaba. El juicio de Dios venía y no sabíamos cómo podía venir el juicio de Dios. Si venía con muerte, con sangre, con violencia, o con sistemas políticos, o con pestes. Pero de que iba a venir el juicio, había de llegar. Nuestro pasaje está basado en dos mujeres que hicieron resistencia a una orden de Faraón. Dos mujeres que hicieron resistencia, que no le importó su vida, sino que resultó para ella de más valor poner su corazón y su temor a Dios. Si yo no te lo dije, te lo voy a decir. Ese término temor viene del vocablo hebreo yaré y se traduce como un temor reverente o una adoración. No es sencillamente tener miedo de que me va. Y si nosotros aplicamos ese concepto, esa terminología, entonces podemos entender que esas parteras no solamente cuidaban sobre lo que podía Dios hacer, sino que ellas pusieron su corazón intencionalmente para desobedecer la orden del Faraón. Pero en nuestras escuelas, hermanos, y en las universidades, a veces nos encontramos con maestros que son, ellos dicen que son incluso ateos. Y yo he sabido de individuos que repiten y repiten, creyentes, que le repiten y le repiten esa materia. Sea sabio. Cúmplale los requisitos de la materia y termine con eso. Tome la posición de Galileo. Cuando fue llamado por el tribunal de la Inquisición, entonces tú estás diciendo que la tierra no es el centro, sino que es el sol y que la tierra gira. ¿Estás dispuesto tú a retractarte de eso? Las historias dicen que Galileo dice: me retracto. Y sin embargo, a la puerta del tribunal dijo: y sin embargo se mueve.
¿Cuáles son los requisitos tuyos para pasarte la materia? Tú dices que no existe Dios. Y ya yo estoy harto de escucharte con esa perorata. ¿Cuáles son los requisitos de tu materia? Que el hombre vino del mono. Vamos a ponerte la que vino del mono, pero yo sé que Dios lo creó. Aquí es cuando uno tiene que decidir entre dos temores. O le temo a Faraón o le temo a Dios. ¿Tienes miedo de perder tu cuenta de Instagram por predicar el evangelio? ¿Tienes temor de que te cierren tu Facebook porque tú eres pro vida? ¿O tienes temor de que te cierren tu YouTube porque en tus mensajes tú has dicho que Dios puede sanar la vida de un homosexual y de una lesbiana? Que me cierren. Yo me crié sin esas redes sociales, pero mi boca no la van a callar. Es el momento de decidir entre dos temores. ¿A quién decido temer? A esas presiones que vienen de Faraón, de las tinieblas, argumentando o arguyendo sobre cosas que, volví a repetir la palabra arguir. Bueno, el vocablo, el término, el verbo. Hilvanando leyes que se oponen a la palabra de Dios. Y nosotros aquí discutiendo sobre a quién le dan oportunidad y a quién no. Y nosotros entretenidos en si lo que dijo lo dijo por mí o lo dijo por otro. O entretenido, ay mira, pasó por al lado mío y ni siquiera me dijo Dios te bendiga. Y nosotros entreteniéndonos en pamplinas. Yo estoy terminando mi carrera. No es que yo me voy a morir, pero ya yo tengo más de 50. Y ya los hijos míos están grandes. Y nosotros nos hemos esforzado para enseñarle el camino correcto. Ellos llegan a una edad en que ellos tienen que decidir qué van a hacer con su vida. Pero falta de enseñanza y de consejo no les faltó. ¿Tú has pensado en qué ambiente y en qué cultura tú vas a criar los hijos que tú quieres tener? ¿Qué generación será esta? ¿A qué te obligarán? ¿Cuál es la presión que van a someter sobre ti? Yo te invito a que tú te inscribas en la escuela de cifra y de FUA y prefieras tener temor a Dios que miedo a Faraón. Pero para hacer eso, tú tienes que conocer lo que la Biblia te dice. Tú tienes que meterte en el texto sagrado. Tú tienes que documentarte, aprender. Es más, tú no puedes detenerte en tus estudios. Tú tienes que seguir investigando y aprender sobre cosas que se están discutiendo actualmente para tú poder presentar defensa de tu fe. Así como en aquel momento yo decidí ya discutir si me lo prohibía el pastor o me lo prohibía la iglesia, yo decidí decir, no, yo decidí no hacer eso.
Y cuando yo expliqué mi nivel de convencimiento, que no fue que nadie me impuso. ¿A cuántos de aquí se le obliga a que se levante a las 6 de la mañana a orar? ¿A quién se le obliga? Sin embargo, les estimulamos y le presentamos las herramientas para que ore. ¿A quién le obligamos que usted tiene que ofrendar y diezmar? Y aunque es un principio bíblico que te favorece, sin embargo, tú haces lo que tú piensas que es correcto. ¿A quién se le obliga a estar sentado en una silla de estas, alabando y glorificando a Dios, si no fue porque voluntariamente decidió que era el mejor lugar donde podía estar? La mejor contra la presión es el temor a Dios. Que te presionen, que te empujen, que digan de ti todas las cosas, como decía la canción en tiempo de ranchera. Que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran. Llámenme loco, fanático, bobo, porque mi copa rebosa. Soportaré todo eso, hasta en mi cuerpo tortura, pero no soportaré que me quiten decir aleluya. Cierra mi Facebook, cierra mi YouTube, cierra mi Instagram, pero tú sabes que aquí hay una persona viva que siempre estará aleluyando, siempre estará proclamando que Dios es el Salvador, que Jesús es su Hijo y que por Él obtenemos la salvación. Me pueden censurar, pero mis valores permanecerán. Estarán ahí hasta mi tumba. Porque yo sé que un día sonará trompeta. Y ni YouTube va a subir. Ni el Instagram se va a encontrar allá. Allá habrá gente gozosa, con palmas en las manos, cantando: ¡oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Que el diablo meta su sofoque. Yo no cojo sofoque. Mi temor es más fuerte que ese sofoque. Mi miedo no es a lo que hagan ellos. Mi temor es a Dios. El que me puede quitar la vida y entregar mi alma al infierno. Ni YouTube ni Instagram pueden hacer eso. ¡Alábale, alábale, alábale! Y lo peor de todo eso es que hay muchos creyentes débiles en la fe, que no saben defender sus valores, que no saben defender ni con un verso bíblico. Lo peor es eso, que no conocen a Dios.
Ponte de pie. Gloria al nombre del Señor. Si tú realmente eres cristiano, si eres creyente, desde aquí yo tengo que estar artillado hasta en los dientes. Que el diablo tenga temor a lo que yo diga, porque viene de la palabra de Dios. Y no que traten de callarme a mí. Fuera la opresión del diablo. Prefiero el temor a Dios. Fuera la opresión de las tinieblas. Prefiero el temor a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Dios, en esta hora mira a tu pueblo. Mira a veces que nos volvemos medrosos. Medrosos sobre cosas que quieren apabullarnos, que quieren pasarnos el rodillo. Pero nuestra confianza está en ti. Nuestra esperanza eres tú. Y con todo queremos ser instrumentos tuyos a la hora de defender nuestra fe y nuestros valores. Gracias, Dios mío, por ese amor incondicional que tú nos brindas y derramas sobre nosotros. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Siéntese ahí. Yo quiero preguntar, como es mi costumbre, ¿hay alguien que no es convertido que está en medio de nuestro? ¿Hay alguien que no es convertido que está en medio nuestro? Una visita que tenga aquí. ¿Hay alguna visita que no es creyente? Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Saludo a mi familia que está por ahí. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Voy a llamar a mi esposa y nuevamente. Gloria a Dios. ¿Usted es creyente, mamita? Ella es cumpleaños. Y Sandra también cumpleaños. Sandra cumple un año más de vida. Que nadie le esté preguntando cosas. Venga, vamos a orar. Cumplió ayer. Venga, vamos a orar. Vamos a ponerme la mascarilla. A veces hay que decir, mire, yo tengo 18 años y unos cuantos meses. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, el Dios omnipotente te podrá bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad, te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios te damos gracias, que ascendamos en paz, al fin el trono hermoso que te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad, te dé muy larga vida, salud, felicidad. Cumpleaños las hermanas, Ok. Padre, nos despedimos de la transmisión. Que Dios le bendiga y Dios le guarde mientras oramos por esta hermana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,